Y bueno, este ha sido el análisis a grosso modo, pero ahora vamos a hablar de otro tema también importante, no menor en la coyuntura internacional. Y es que hasta ayer hablábamos que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, dictador, se había juramentado como presidenta de Venezuela. Y aquí se armaba muchas conspiraciones, incluso también se dijo que Delcy Rodríguez habría dateado a Estados Unidos, donde se encontraba Nicolás Maduro específicamente. Y en este sentido también hemos escuchado al hijo de Nicolás Maduro decir: nosotros se vamos a cuidar la patria. ¿Hasta dónde Estados Unidos va a tratar con la cúpula chavista? Hay muchas versiones en las que dicen que se ha tratado ya el tema con Delcy Rodríguez, la cúpula chavista, Diosdado Cabello, donde están pidiendo de regreso a Nicolás Maduro. Bueno, todos estos temas vamos a tratarlos a continuación, porque es importante además saber qué es lo que sienten los propios venezolanos en la propia Venezuela. Hemos visto jolgorios aquí, por ejemplo, en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Perú, muchos llorando porque por fin Nicolás Maduro ha sido capturado, pero sin embargo parece que no hay un cambio real en la propia Venezuela. ¿Y cómo van a decir si la cúpula chavista todavía continúa al mando? Vemos también a los comandos militares afuera registrando los autos en las carreteras de Venezuela. Hay que darle la bienvenida a Luis Núñez, analista internacional, sobre este tema. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bien, digamos que estoy optimista, pero no satisfecho. ¿Por qué? Bueno, optimista porque creo que la primera culebra, que tenía dos cabezas, Maduro y la esposa, ya fueron capturados. Pero como tú estabas diciendo en el contexto de la antesala, bueno, el chavismo sigue mandando a través de Delcy Rodríguez, de Padrino López y de Diosdado Cabello. Por eso estoy optimista, satisfecho, pero no optimista. ¿Hasta qué punto Donald Trump puede confiar en la palabra de Delcy Rodríguez, sabiendo que ella pertenece a esta cúpula chavista y donde además Diosdado Cabello sigue diciendo que Nicolás Maduro es una víctima de esta situación y que aparentemente no se van a allanar a las intenciones estadounidenses y que van a responder con ataques también? Mira, tu pregunta tiene dos caras de la misma moneda. ¿Hasta qué punto? Yo no confiaría en Delcy Rodríguez para nada. Pero por el otro lado, entiendo la posición del presidente Trump, a pesar que no la comparto, en el sentido de que los norteamericanos son personas absolutamente pragmáticas. Para ellos el pragmatismo, yo pudiera decir que es su modus vivendi, es el pragmatismo como método de vida. Yo trabajé varios años con norteamericanos, y uno viene de la ciencia política, de las relaciones internacionales, entonces me pedían un documento y yo preparaba 5, 6, 7 páginas. Hasta que un día mi jefe, al segundo día, me dijo: mira, si tú no me puedes dar 2 párrafos de lo que me estás queriendo decir, no me sirve. Ahí yo entendí el pragmatismo gringo. Concretos. Por eso te digo que el presidente Trump le ha dado no un voto de confianza, sino ha colocado a Delcy Rodríguez como una pieza de ajedrez que va a funcionar hasta que le dé resultados. Si no le da resultados, la va a cambiar por otra. De hecho, si tú te fijas en las noticias en redes de los últimos 3 o 4 horas, Marco Rubio aparece hablando de un plan de 90 días. O sea, la cosa tiene hora y fecha. Si ella no responde, y si ella continúa con este doble discurso, uno para las galerías chavistas con ese impresentable discurso que dio ayer como asumió encargada, y otro para Trump, que no es un hombre de carácter fácil, le va a dar una patada y la va a cambiar por otro. No sé si ese otro pudiera ser Diosdado, porque Diosdado ha dicho repetidas veces que él lo sacan de ahí con los pies para adelante. Pero de repente Padrino López, que también tiene un juicio pendiente, pudiera acceder en algunas cosas. A pesar que he leído que Padrino López, en conversaciones anteriores a la salida de Maduro, se le ofrecieron una serie de prebendas y él no aceptó. ¿Y por qué? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Nicolás Maduro
Sí, ya había tenido esta llamada de Donald Trump donde se le permitía esta salida diplomática en un destino con lujos. ¿Por qué decide quedarse en Venezuela? ¿Tenían miedo de que lo maten? Sí, definitivamente. Esa cúpula, ese anillo que terminó muerto, asesinado, los 32, 35 personas, definitivamente tenían orden. Es más, se dice que los mataron antes que ellos mataran a Maduro. O sea, antes de capturar a Maduro, mataron al anillo de seguridad, porque ellos tenían esa intención. Esa era la orden. Por eso es que Maduro no tenía cómo responder tampoco a las intenciones de Donald Trump en esta salida diplomática. Así es. Él sabía que estaba atrapado como en una... la araña, estaba atrapado en su propia telaraña. Y en esos momentos, para entender un poco la fuerza chavista, ¿cuántos chavistas quedan en el gobierno? Si estamos hablando de milicos, de milicias, de estos colectivos que hemos visto ahora en videos en las redes sociales que siguen confiscando a la gente en sus autos. ¿Cuánto es el poder real del chavismo que queda? Es bastante poco, porque ahí tenemos que hablar de una palabra que yo aprendí en el Perú, los ganapanes. O sea, esos colectivos todos funcionan a base de plata. Las informaciones que yo tengo es que cada moto es $20 para la gasolina y $20 para la pareja que va en la moto. Todos los días. Si no hay los $20, ellos simplemente se quedan en su casa, porque amor a la ideología no hay, es amor al chancho. Y muchas de las discusiones que yo he tenido estos días en los medios, los analistas, no los periodistas, los analistas tratan de acorralarme hablando de Maduro, el político ideológico que está siendo atacado por las fuerzas del imperialismo. No, yo creo que estamos hablando de Maduro, el delincuente. El delincuente. Eso es lo que se está juzgando en la corte en Estados Unidos. Yo no he visto que el juez esté hablando del socialismo del siglo XXI, del Grupo de Río. Yo no he visto al juez hablando de eso. 4 delitos bien probados que ahora van a tardar casi un año en ser comprobados con los testigos que van a poder de alguna manera dar testimonio de que lo que dijeron es verdad. Y punto. Y esta narrativa que tú hablaste al principio en el contexto del hijo de Nicolás diciendo, papá, te vamos a buscar, eso es una narrativa absolutamente mentirosa y engañosa. Maduro se fue y no va a volver. Está en la cárcel más, digamos, fortalecida que tiene el Bajo Manhattan, ahí en el barrio de Brooklyn, y entró y no va a salir. Si va a salir es para otra cárcel para pasar el resto de su vida ahí. Los que han salido de ahí, aún pagando fianzas, están presos o están muertos. Y esa también es la gran interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar después con Nicolás Maduro? Hoy en la mañana escuchábamos a María Corina Machado opinar sobre este tema y ella felicitó en realidad la acción militar que tuvo Donald Trump, dando cuenta de que no había otra forma de intervenir. ¿Qué opina sobre sus declaraciones? Claro, cuando el presidente Trump en la rueda de prensa esa tarde dio esa opinión en un inglés propio, ¿a qué me refiero? Que a veces las traducciones son medio odiosas. Yo creo que lo que él quiso decir es que María Corina no es el momento adecuado para que participe. A mí, como me gusta tanto el fútbol, yo digo que el entrenador siempre tiene jugadores para el primer tiempo y para el segundo tiempo. Yo creo que lo de María Corina está para el segundo tiempo. Poner a María Corina a pelearse con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo Nacional Electoral, con el poder moral que implica el fiscal, la defensoría, eso era un suicidio. Han puesto a una ficha de ellos mismos para que negocie. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? Los 90 días que le ha dado este señor Marco Rubio. Si ella no consigue ese cometido y se sigue con este discurso de doble cara, uno para adentro y otro para afuera, no tengo la menor duda de que puede haber otra incursión nocturna. Y aquí ya se capturaría al resto de la cúpula chavista. Sí, ella precisamente no tiene acusación fiscal en los Estados Unidos, pero yo estoy seguro que ya deben estarle descubriendo un montón de cosas. Quiero recordarte que hace un tiempo en el espacio aéreo
inmigratorio de la Unión Europea, ella llegó en un jet privado al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Sabía que no podía bajarse del avión porque iba a ser detenida o expulsada, y Pedro Sánchez le mandó un ministro para que negociara con ella. Negociar, y cuando estoy hablando de negocios, es negocios. Una línea aérea, que creo que está quebrada o en proceso de bancarrota, y negocios que hizo Pedro Sánchez con el gobierno de Venezuela, aconsejado por el ex presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. O sea que ella puede en algún momento tener también un prontuario, por darle un nombre. Pero el hijo del presidente está en la carpeta fiscal de las 26 páginas. Y Padrino López y Rodríguez Chacín, que tuvo mucho poder, y otros funcionarios, incluyendo también Diosdado Cabello, están en esa lista. Hay muchos analistas que sostienen que no podemos ser tan ingenuos de las intenciones de poder y económicas que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, específicamente por el petróleo. Todo el mundo sabe que Estados Unidos es uno de los mayores exportadores, pero también estaría esa intención detrás. Pero por otro lado, también se dice que no se puede reducir la capacidad de pensamiento de decir solamente que Estados Unidos intervino por este interés, cuando en realidad para muchos venezolanos la salida de Maduro y la captura significa el inicio, la esperanza y la libertad. Sí, definitivamente. Ahora, la palabra transición habla de proceso. Y cuando hablamos de proceso, hablamos de tiempos. Yo creo que todo tiene su tiempo. En este momento, y sabemos que el presidente Trump es un hombre de negocios y, como te digo, absolutamente pragmático. En el discurso ese que tuvo de la rueda de prensa, nunca nombró la palabra democracia y nombró la palabra petróleo como 15 o 20 veces. Él tiene la obsesión con el tema petrolero, porque recordemos que los pioneros de la explotación petrolera en Venezuela fueron los norteamericanos. Claro, que en algún momento sus empresas petroleras fueron expropiadas. Yo era un niño, porque yo vivía precisamente en Maracaibo, y cruzando el puente sobre el lago, que hay dos ciudades grandes, Cabimas y Ciudad Ojeda, uno veía los economatos. Los economatos dentro de las empresas petroleras norteamericanas eran unos supermercados maravillosos con productos extranjeros, y ellos, las familias norteamericanas, pero también los funcionarios venezolanos, empleados de las empresas petroleras, compraban en los economatos. Llegó el presidente Carlos Andrés Pérez, nacionalizó las empresas petroleras en 1973. Y cuando llegó Chávez, expropió la mayoría de las empresas que de repente no tenían que ver con petróleo, sino cualquier cosa. Yo te puedo pasar, porque me llegó antes, ya venía yo en el ascensor, la lista de la cantidad de empresas que fueron expropiadas, siendo empresas norteamericanas y de otros países. Entonces, en la mentalidad de Trump, hombre de negocios, nos quitaron el petróleo, ahora nos lo tienen que devolver. Claro, la población no entiende mucho eso de me lo quitaron y ahora me lo tienen que devolver. Creo que ahí van a tener que llegar a un punto medio, porque el petróleo sigue siendo venezolano. Porque todo, según el recurso venezolano, además. El recurso, las constituciones todas, incluyendo la chavista, indican que lo que está en el subsuelo es soberanía venezolana. ¿Y cuál es el futuro de Venezuela, teniendo hoy este panorama que en cualquier momento podría cambiar? Por eso yo te hablaba de que soy optimista, pero no estoy satisfecho. Yo creo que estamos viendo una telenovela por capítulos. Nos vamos a llevar varios sustos, como el que llevamos anoche. Que, por cierto, fíjate cómo fueron los hechos de anoche, porque esto es otra cosa que tiene que ver con el imaginario popular. Se decía que era un ataque. Después algún funcionario dijo, no, eran unos drones que lanzó las Fuerzas Armadas, y las baterías antiaéreas del Palacio de Miraflores las tumbó. Esta tarde, creo que el ministro de Cultura y Turismo dice, no, eran unos drones extranjeros y los teníamos que tumbar. O sea, si algo caracteriza al grupo, y lo voy a nombrar porque es un colegiado del socialismo del siglo XXI, es utilizar la mentira como argumento. El más mentiroso de todos es Diosdado Cabello. Él se inventa unas cosas. Miente que algo queda. Mira como dijo, nosotros pusimos a María Corina en Oslo para recibir el premio Nobel.
Yo tuve un cuñado metido en política, que ya no está metido en política, y Diosdado en estas conferencias que da en la noche, con el mazo dando, digo, fulanito, lo vimos comiendo arepa aquí en una calle cerca de Caracas. Yo le digo, pero si mi cuñado me dijo que está en Barquisimeto dando una conferencia, lo llamé y me dijo, sí, cuñado, estoy en Barquisimeto. Y yo digo, es que acaban de decir que estás comiendo una arepa. Es la mentira como retórica, como tú dices, miente, que algo queda. Y eso a ellos les funciona porque confunden a la gente. Bueno, esperemos entonces estos 90 días, vamos a esperar las próximas semanas para ver si se va esclareciendo el panorama y viendo también qué es lo que opina María Corina y Edmundo González, que también salió un video diciendo de que lo reconozcan como presidente de Venezuela. Sí, ahí hay dos cosas que quisiera decirte para terminar. Una, María Corina ha dicho que si él quiere su premio Nobel, ella se lo da. Porque yo creo que en la psicología de un niño rico, si otro niño tiene algo que él quiere y no se lo dan, se pone molesto y se lo quiere quitar. En el caso de Donald Trump. Ella está dispuesta a entregarle. Y con respecto a cuánto puede durar esto, le mencioné a un colega tuyo el otro día que esta luna de miel con Delcy Rodríguez creo que va a terminar sin llegar a la cama. Bueno, la historia nos lo contará y lo veremos Así es. en los próximos días. Muchísimas gracias, señor Núñez.